Las personas que se vayan agregando, muy buenas noches para todos. Bueno, pues van a tener la oportunidad de ver el video del inicio de este tema, que es el control interno. Como les dije, también está montado en la unidad número 4, que se llama Administración de Riesgo y Control Interno. Pero en esa misma unidad 4 tenemos el tema que vimos anoche, el martes pasado, perdón, que era la planeación de la auditoría. Y ustedes tienen estas diversas tareas, ¿verdad? El informe de lectura de la planeación, el de control interno, que vamos a darlo hoy, el de la evidencia y papeles de trabajo. Y después que veamos esos 4 temas, entonces vamos a tener nuestro segundo parcial de todos esos temas que están ahí montados en la unidad número 4. De este material de estudio, que fue montado por la Escuela de Contabilidad, vamos a tomar algunos tópicos y después nos vamos a ir a la presentación que yo le preparé a ustedes. Aquí tenemos qué es el riesgo en una empresa y cómo ustedes como administradores deben de tener un concepto del manejo de los riesgos que se le presentan a una entidad comercial, industria o una empresa de servicio. El riesgo es toda probabilidad de un evento adverso o negativo que puede afectar el logro de un objetivo. De esta misma forma, este concepto de riesgo lo asumimos en las empresas. ¿Qué es el riesgo empresarial? El riesgo empresarial es la posibilidad de un flujo, es la posibilidad de que los flujos en efectivo de una empresa sean insuficientes para cubrir los gastos de sus operaciones. O sea, cuando una empresa tiene problemas de liquidez, es uno de los riesgos empresariales, pero eso no es solamente el riesgo. Este autor dice esta parte, el riesgo empresarial o de un negocio, pero él nada más se circunscribió al efectivo, pero hay riesgo de que se me vayan los empleados para la competencia. También hay riesgos de que el gobierno diga que lo que yo produzco le hace daño a la salud. Hay muchos riesgos. Yo me quedo con la definición principal, un evento adverso o negativo que puede afectar el logro de los objetivos de mi empresa. ¿Entienden? Entonces, Guzmán también dice que los gastos de operación son los que una empresa ocupa a realizar sus operaciones normales. Los gastos operativos lo podemos dividir en 3 grandes grupos: gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. Entonces, todo ese consumo que necesita cubrir la empresa de los gastos operacionales, si yo no tengo la liquidez para hacerlo, entonces yo tengo un riesgo de liquidez. También estos gastos operativos incluyen los salarios, el alquiler, las reparaciones, los impuestos, el transporte de la venta, las comisiones sobre las ventas, los gastos administrativos y gastos generales. Si no tenemos un flujo suficiente de efectivo, la empresa está más propensa a tener problemas, porque para enfrentar esos gastos yo tengo que tener liquidez. Y si no la tengo, entonces tendría que buscar préstamos. Y al buscar préstamos en el mercado, aumento los gastos. Y a veces no me lo dan. Entonces, el riesgo empresarial se refiere a la probabilidad de que esto ocurra, de que yo no tenga liquidez para cubrir mis gastos, y los riesgos se dividen en 2 tipos: riesgo sistemático y riesgo no sistemático. ¿Qué es un riesgo sistemático?
para una empresa es la probabilidad de que la totalidad del mercado o de la economía del país donde yo tengo mi negocio experimente una recesión o incluso falle. Por ejemplo, ahora mismo en Haití hay un riesgo sistemático en todos los negocios, pero el problema es el desorden que tienen ellos ahora mismo, el problema de las huelgas, el problema de que los haitianos están en la calle, de que pueden invadir el negocio, que pueden quemarlo. Eso es un riesgo sistemático porque hay un riesgo en el mercado y en la economía de ese país. Nosotros ahora mismo tenemos un riesgo en República Dominicana, pero no tan alto. Nosotros tenemos un riesgo de que la economía, como tenemos tantos préstamos, puede que entremos en una recesión. ¿Oyeron? Entonces, todas las empresas cuando vayan a plantear sus objetivos tienen que tomar en cuenta que es probable que nosotros entremos en una recesión y no solamente República Dominicana, sino América Latina completa. Suheidi. Sí, profe, disculpe que la interrumpa, sino que hay un compañero en el chat que le está solicitando que si le puede dar la clave de acceso para poder entrar a la No, pero videoconferencia. cómo no. Ahora mismo se la voy a dar. Sí, señor. Ok. Le voy a tirar una foto y la voy a mandar al grupo. Él lo que necesita es el ID, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, ok, voy para allá. Yo lo envié, profe. Yo se lo envié. 897-633-7459. Oh, Sí, pero, yo se lo envié por el grupo WhatsApp. no, pero ustedes son unos duros. Mire, yo tuve que entrar a Zoom, ir a buscarlo y ya ustedes lo habían visto. Es increíble. Muy bien. Lady. Sí, maestra, agregando algo fundamental que usted decía de riesgo sistemático, Ay, sí. podemos también hablar que este mismo se debe a la característica concreta de un valor, sino que depende de factores genéricos que afectan a la evolución de los precios que actualmente lo estamos viendo, cómo ha evolucionado el costo del mismo en el mercado de Claro. valores y situaciones económicas general. Noticias de índole política, este riesgo se puede controlarse, ese riesgo no se puede controlar ya que él mismo ha tenido una evolución, entonces es algo incontrolable y por lo tanto eso conlleva un riesgo sistemático. Correctamente, Lady. Mira aquí las guerras, los desastres naturales, la sequía, señores. Nosotros tenemos que prepararnos para una sequía de más de 6 meses en República Dominicana. Si yo lo que cultivo es piña, naranja, exporto guineo y lo siembro, yo tengo un riesgo sistemático de una sequía. Y yo tengo que prepararme para que el impacto de ese riesgo que yo no puedo controlar afecte en lo menos posible el desarrollo de mi empresa. Pero eso tiene un costo. Entonces, el riesgo sistemático es algo que no podemos controlar. Vamos a decirle que son factores externos que afectan la economía de un país. Entonces, es el riesgo sistemático. Pero el otro riesgo no sistemático es la posibilidad de que una empresa o industria en particular falle. A diferencia del riesgo sistemático, este riesgo no sistemático es un constante para todas las empresas que operan en el mismo mercado. El riesgo no sistemático puede variar dependiendo de la empresa o de una industria. Entonces, ya el riesgo no sistemático tiene que ver con su carrera y con la mía también. Porque esas son situaciones que se dan en ese tipo de negocio que si yo tengo la preparación y el conocimiento, antes de que ocurra un desastre mayor, yo puedo prevenirlo. Entonces, ahí entran las estadísticas, los presupuestos, ¿verdad? Las proyecciones que yo puedo hacer, todo lo que yo me pueda auxiliar para
la gestión mía, que sea estratégica y financiera, está en este tipo de riesgo. Ahí además tiene que ver con el trabajo de los administradores, de los asesores y de también los contadores. También tenemos esa parte. Entonces hay dos riesgos, el sistemático y el no sistemático. Ustedes lo van a leer con cuidado. ¿Cuál es Maestra, el...? Ajá, sí. interrumpiendo la parte que usted decía, a mí me consterna la parte de la sequía actualmente que se está dando en la actualidad, pero también eso me habla a mí aún de esos riesgos y esos factores que no tomaron en cuenta, porque podemos ver de diversos casos en diferentes países muy avanzados, donde han durado 5 años de sequía y no han dado loco, o sea, por 15 días que han anunciado y aquí, o sea, apenas tenemos algunos días y ya, o sea, está escaseando el agua, o sea, no buscaron o como esos No métodos, esos hicieron... factores de prepararse para el mismo, aun cuando nosotros vimos recientemente como el COVID-19, que eso como debió de instruir más en cuanto a las personas encargadas en esa área. Que yo digo, Y a wow, nosotros mismos, Lady. Nosotros no tenemos cultura de ahorro de agua. exactamente. No tenemos cultura y cuando nos quieren poner un medidor del agua consumida, lo que hacemos es que lo rompemos, le echamos ácido muriático y lo dañamos para que se dañe todo, para seguir desperdiciando el agua. Otra cosa, aquí en Estados Unidos, que hay una cantidad de ríos inmensos y con caudales grandísimos, aquí hay muchas reservas de agua, cuidadas por policía y todo tipo de cuidado. Si aquí viene una sequía, aquí están preparados para enfrentar una sequía de más de 4 años. Porque hay reservas. Nosotros no tenemos reservas. Nosotros tenemos algunas presas, pero esas presas no dan abasto. Porque en las cabezas de los ríos hemos dejado que siembren, que la depreden, que los que necesitan materiales de construcción vayan a los ríos y saquen la arena. Nosotros no están devolviendo una lección de vida. Ojalá que la aprendamos. Bueno, como se ha dicho anteriormente, el riesgo afecta directamente el logro de los objetivos de la empresa, lo que implicaría su efectivo desempeño y competitividad, incluyendo el mantenerse en el mercado por estos casos extremos que pueden ocurrir. El riesgo empresarial, el riesgo tanto el empresarial como el financiero, es un factor en las fórmulas financieras y afecta negativamente el valor de las empresas. Para dos empresas que sean iguales, una tiene quizás un nivel más alto de riesgo, siempre el que tenga más riesgo valdrá menos que otra, aunque tengan los mismos activos y hagan los mismos productos. Pero el riesgo se evalúa. Por ejemplo, como les dije, por ejemplo, muchas zonas francas emigraron de Santiago para Haití hace unos 4 años, 4 o 5 años, porque en Haití el gobierno le estaba dando más facilidades que nosotros y se fueron para Haití. ¿Y qué ha pasado ahora? Que con el problema social que hay en Haití, esas zonas francas han tenido que volver a República Dominicana, porque queramos o no, el ambiente laboral de Haití y República Dominicana es diferente. Entonces, esas empresas que se fueron para Haití, si la fueran a vender, que hacen lo mismo en RD, en Haití vale menos. Porque hay un riesgo incontrolable externo en esa empresa. Como si usted tiene una empresa que está a la orilla del río Yaque y tiene otra en un lugar donde no se inunda. El que va a comprar va a evaluar ese riesgo de las inundaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me está diciendo ahí. Cuando una empresa tiene mayor riesgo, pierde valor ante el mercado. Entonces, cuando usted vaya a invertir en una empresa, usted tiene que evaluar el entorno, a ver qué tipo de riesgo podemos encontrar. La gerencia, que son ustedes los gerentes,
Aunque ustedes no lo quieran creer, en ocasiones, ustedes están estudiando para ser gerentes. Entonces, Maestra, yo me lo creo. Y sí, lo vivo. créetelo así mismo y defiende tu rol. Entonces, es responsabilidad de ustedes, los gerentes, el manejo de toda la empresa. Entonces, usted como gerencia debe asumir ese rol de gestión de riesgo para un efectivo manejo. No solamente los riesgos financieros, también los riesgos del entorno. Suponiendo que usted debe de conocer en profundidad el negocio para poder ser capaces de identificar y evaluar los principales factores de riesgo que tiene su empresa. Miren, todo es un bombardeo de publicidad. Por ejemplo, nosotros teníamos varias empresas que fabricaban cigarrillos en República Dominicana, pero vino un bombardeo tan grande para el daño que hace el cigarrillo, que es verdad, pero vino una publicidad y leyes, ¿verdad? Y aumento de precios para que la gente deje de consumir el cigarrillo, que muchas empresas tuvieron que cerrar. Ya usted no escucha a Marlboro casi, usted no escucha a Monte Carlo, yo creo que Monte Carlo no existe. Usted escucha de cigarrillos de marcas extranjeras, pero esas marcas tradicionales han tenido que reciclarse porque ha venido un ataque mundial para el fumador. Inclusive, un fumador es mal visto en ciertos círculos sociales. Lo ven mal. Incluso no lo invitan a ciertas actividades. Para que usted vea el rechazo. No así con el alcohol. El alcohol para mí hace más daño que el cigarrillo. Oye, para mí. Pero ese es un concepto mío personal. Así que es la moda, el ataque. Bueno, las empresas deben evaluar continuamente su exposición al riesgo, debe identificar sus fuentes, cuáles son las fuentes de ese riesgo y tratar de desarrollar estrategias para minimizar ese daño que va a hacer ese riesgo. Eso ustedes lo van a leer. Por ejemplo, en cuanto al audit, ¿qué es un auditor? Un auditor interno es aquel profesional del área de contabilidad que se encarga de revisar que se cumplan con las políticas contables que tiene la empresa. O sea, vigilar que se cumplan con las políticas contables, no la política administrativa. Entonces, ese auditor tiene como responsabilidad monitorear la evaluación del riesgo que realiza la gerencia y altas instancias de la empresa, lo cual debe realizar a través de su trabajo. ¿Cuáles son las normas específicas que tiene el auditor interno? Cuidado profesional. Eso lo vimos en las normas, ¿se acuerdan? El cuidado profesional. O sea, la persona que trabaja en el área de auditoría interna debe ser un profesional de calidad. El auditor interno debe ejercer el debido cuidado profesional al considerar la adecuación y eficacia de los procesos de gobierno y gestión del riesgo de control. Eso es lo primero. Tiene otra norma que es la planificación. Debemos de planificar nuestro trabajo basado en los riesgos que tiene la empresa, tanto en sistemáticos como no sistemáticos. Esas son algunas normas. La naturaleza del trabajo del auditor dice que esta actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a las mejoras de procesos de gobierno, pero yo no estoy hablando del gobierno de Abinader ni el gobierno de Biden, no, gobierno, nos estamos refiriendo a la empresa, porque yo no incido en la toma de decisiones del gobierno dominicano. Nosotros como administradores o gestores hablamos de procesos de cumplimiento de la normativa, pero empresarial. Algunas empresas en Estados Unidos
quebraron de mala manera, llevándose entre esa quiebra los ahorros de muchas personas. Ustedes saben que las empresas en Estados Unidos, la mayoría cotiza en la bolsa de valores y todo eso es virtual. Entonces, esas empresas presentaban unos estados abultados en componerla con los auditores y la gente cuando iba a invertir en esas empresas veían esos estados supuestamente auditados y perdieron sus ahorros de toda la vida. Entonces, los políticos de ese tiempo, cuando pasó eso, crearon una evaluación del control interno que le llamaron COSO y emitieron una ley que decía que los auditores, para dar una opinión, debían primero evaluar el control interno de esa empresa con este documento que dice cómo se evalúa el COSO, ¿verdad? Es importante que antes de conocer el origen del control interno, nos ubiquemos en el tiempo que surgió la contabilidad, que fue por partida doble, en donde los hombres de negocio se preocupaban por formar y establecer sistema adecuado para proteger sus intereses. Como todo vino evolucionando, entonces, y apareció la tecnología y el crecimiento de los negocios, hubo que cambiar la metodología. Entonces, aquí vino la ley. Esto fue en Estados Unidos en julio del 2002. Sarbanes es un apellido de creo que es un diputado aquí no le dicen así, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Osley era otro. Ellos dos presentaron esta ley y fue aprobada porque en el año 2000 hubo una quiebra terrible de muchísimas empresas. Vamos a leerlo. La situación ocasionada por la bancarrota y las fallas de auditoría que envolvieron a grandes corporaciones de Estados Unidos, ahí no lo dice, pero de Estados Unidos, hizo que estos dos legisladores, Sarbanes y Osley, convirtieran en ley la ley que le pusieron el apellido de ellos. Esta ley, por algunos, es considerada como la legislación más importante que afecta a la auditoría en el mundo, ¿verdad? Desde los decretos sobre los valores del 1933 y 1934, esta ley del 2002, que nació por quiebra, cambió drásticamente la forma de hacer las auditorías. Esta ley, cuyo título en inglés es Sarbanes-Osley y fue emitida en el 2002, es una ley de Estados Unidos, también conocida como la Acta de Reforma de la Contabilidad Pública y la Protección al Inversionista. También es llamada SOX, SARBOS o SOA. Entonces, dice esta ley que como algunos auditores se prestaron de manera fraudulenta a dar informes de forma dudosa. Entonces, la finalidad de este análisis del control interno a través de esta ley trata de evitar fraudes y riesgo de bancarrota y protege al que compra acciones en el mercado de valores. Esta ley es una ley federal de Estados Unidos, pero más allá del ámbito nacional, involucra a todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de New York. Por ejemplo, Acero Estrella cotiza en la Bolsa de Valores de New York, la cervecería también, y Brugal y compañía, y muchas más. Entonces, esas empresas dominicanas tienen que cumplir con esa ley, la Sarbanes-Osley, así como también las filiales. Los escándalos financieros de algunas grandes corporaciones como lo de Aeron, esto era una compañía de electricidad, Tyco Internacional y WorldCom, hicieron caer la confianza de la opinión pública en las empresas de auditoría y contabilidad.
Quédense con esos nombres y busquen en Google, cuando tengan tiempo, qué fue lo que pasó ahí. Para que ustedes sepan de lo que yo les estoy hablando. ¿Ok? Esta ley se llama así porque el senador del Partido Demócrata, aquí hay dos partidos, los republicanos y el demócrata en Estados Unidos. Entonces, este senador demócrata, Paul Savarnes, y el congresista del Partido Republicano, Michael Osley, se unieron para ellos eran contadores y economistas. Fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso como el Senado, abarcando y estableciendo un nuevo estándar de actuación del Consejo de Administración de una empresa, la dirección de las sociedades, así como los mecanismos contables que toda empresa debe tener para cotizar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Eso es un modelo, ¿verdad? Ustedes van a seguir leyendo esto. ¿Por qué se llama COSO? Se denomina COSO porque viene de estas siglas en inglés, the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Entonces coge la O, CO de CO, la S de Sponsoring Organization. Por eso le dicen COSO. Introdujo un marco integral de controles internos. Eso es lo que yo quiero nada más. Yo le estoy leyendo así porque ustedes lo que van a ser administradores, pero deben de saber si la empresa que usted está administrando cotiza en bolsa de valores en Estados Unidos, y entonces usted tiene que saber del COSO, tener una idea. Este modelo de revisión del control interno tiene, como quien dice, es como un paraguas. Paraguas que tiene cuatro varillas, vamos a decirle así. Dentro de los componentes de este modelo tenemos el ambiente de control. Uno, cuando va a hacer una auditoría, uno tiene que hacer un análisis del ambiente de control que tiene esa empresa para uno poder tener un juicio de cuánto debemos de revisar en esa empresa. Dice, consiste en acciones políticas y procedimientos que reflejen las actitudes generales de los altos niveles de administración, los directores y los propietarios del negocio. Con el propósito de nosotros entender y evaluar el ambiente de control, los auditores deben considerar las partes más importantes de este componente. Es como hacerme un juicio de la gerencia, los dueños, ¿verdad? Y todo aquel que esté en la dirección de ese negocio. ¿Cómo yo veo la integridad y los valores éticos de esos entes? ¿Cuál es el compromiso de esa empresa para contratar recursos humanos, si es por amiguismo o por competencia profesional y las habilidades de quien yo contrato? ¿Cuál es la participación de esos entes? Mírenlo ahí, altos niveles de administración, directores y propietarios. ¿Cuál es su participación en el consejo directivo o en el comité de auditoría? ¿Cuál es la filosofía o el estilo de operativo de la administración? ¿Cuál es la estructura organizativa? O sea, el organigrama. ¿Cómo se asigna la autoridad a cada uno de estos entes? ¿Y cuáles son las políticas y prácticas del Departamento de Recursos Humanos? Todo eso lo tengo que evaluar yo. Si mi empresa aplicara este coso para evaluar el control interno, que antes yo no hacía eso. Yo hacía una visita previa, me levantaba, me hacía un juicio del control interno y en base a ese juicio que yo me hacía, nada formal, entonces yo establecía cuánto yo iba a revisar. Aquí no. Aquí hay un procedimiento. La segunda varilla del COSO es
una evaluación de riesgo que debo de hacer yo de la empresa, tanto riesgo de la administración para preparar los estados financieros de conformidad a las normativas vigentes y también me debo enfocar en riesgos para implementar las medidas necesarias para que esos estados financieros salgan lo más real posible. Ese riesgo, ambiente de control, evaluación de riesgo. Actividades de control interno son las políticas y procedimientos que, además de las que incluyen los otros 4 componentes que ayudan a asegurar, se implementan las acciones necesarias para abordar riesgo que entraña el cumplimiento de los objetivos de la entidad. Y esta cuarta parte, información y la comunicación, se define como un sistema que permite iniciar, registrar y proceder la información de la empresa y mantener la responsabilidad con los activos relacionados. Esos son los 4 ambientes que tiene el COSO, que se aplicarían. Y por último, el monitoreo. El monitoreo es como mantenerme revisando a ver si se está cumpliendo con lo que hemos hablado. El ambiente de control, ¿verdad? La evaluación del riesgo y todo lo que vimos anteriormente. Se refiere a una evaluación continua o periódica de la calidad de desempeño del control interno por parte de la administración, si se mantiene revisando todo eso. Entonces, esto es solamente para que ustedes lo tengan pendiente, porque en su evaluación, yo lo que le puedo preguntar, ¿qué es el COSO y bajo qué ley se sustenta? Pero esto les sirve para ustedes introducirse en conversaciones de ambiente de control y de control interno. Aquí está. Hay componentes en el marco integral, ¿verdad? Que esto está en inglés, claro está. La información y la comunicación, el control, riesgo de control, riesgo de los activos y riesgo del entorno. Entonces, este material ustedes se lo voy a dejar para que lo lean, para que puedan participar solamente en el foro, porque no hago preguntas puntuales en nada. Este material, ¿verdad? Lean, Está en la misma unidad, maestra, está ¿verdad? en la Para estudiarlo. sí, al final. Está en la misma unidad al final. Es un material de lectura que es muy importante para su conocimiento. Léanlo que le va a gustar muchísimo. Yo voy a cerrar aquí para irme a una presentación puntual del control interno, que le tengo preparada pequeñita, porque realmente en eso que nosotros nos enfocamos en la República Dominicana. Porque no se crean que aquí, que toda la empresa usan el COSO aquí, ¿eh? Eso toma tiempo, aplicarlos. Y si usted no cotiza en la bolsa de valores, pocas empresas lo implementan. Aquí vamos a definir qué es el control interno. Es un proceso conformado por diversos procedimientos y métodos desarrollados a que se cuiden los activos de la empresa. Todo lo que usted desarrolle e implemente para salvaguardar los activos de su empresa, nosotros le llamamos control interno. Dice que es un proceso creado por la alta dirección, desarrollada por el recurso humano de la organización para dar seguridad y confiabilidad a las informaciones generadas en las transacciones económicas, promueve la eficiencia y la eficacia en las operaciones de la entidad y asegurar el conocimiento y cumplimiento de la normativa interna y externa de la entidad. Podemos decir, como les dije, con sencillez, que el control interno es un conjunto de procedimientos implementados en un negocio con la finalidad de salvaguardar los activos. ¿Cuáles son las características que debe tener un
buen sistema de control interno. Primero, plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y deberes de todo el recurso humano. O sea, usted debe tener un organigrama, eso es lo primero, con una definición de puestos. Y además de esa definición de puesto, tiene que tener una inducción a cada puesto. Y a quién le debe responder cada puesto. Eso es lo que dice ahí. Un plan de organización que provea segregación adecuada de las responsabilidades y deberes de los recursos humanos que usted contrata. Debemos también tener un sistema de autorizaciones, o sea que no todo el mundo pueda ir a hacer crédito a nombre de la empresa, desde el mensajero hasta el conserje. No, porque cuando usted toma crédito a nombre de la empresa, usted compromete los recursos de su empresa. Entonces debe haber un sistema de autorizaciones tanto para mover los fondos de los bancos como para dar crédito, como para tomar créditos. Inclusive para sacar materiales de oficina del inventario. Es un procedimiento para todo. Sistema de autorización para tener un control razonable sobre los activos, los pasivos, los ingresos, los costos y los gastos. ¿Quién está autorizado para hacer esto? ¿Verdad? Debemos de desarrollar prácticas sanas donde se establezca cuáles son las funciones y deberes de cada departamento de la organización. Debo tener recursos humanos de calidad de acuerdo a sus responsabilidades. O sea que para contratar a alguien para un puesto, debemos de tener un perfil del puesto. Y debemos de tener no solamente ese perfil, porque lo escrito, todo el mundo es lo 100% bien. Además de ese perfil del puesto, debe pasar por un sedazo de una entrevista. Y en esa entrevista la vamos a dividir en dos partes. Primera parte, prueba psicométrica, porque hay gente que se ven bien, pero tienen problemas. Son doctores en ciencias ocultas, vamos a decirlo. Son doctores, tienen todos los títulos del mundo, todos los cursos y todo lo demás, pero son imposibles de tratar como seres humanos. Entonces, aunque tú estés muy capacitado, si tú no sabes trabajar en equipo, tú no puedes trabajar en mi empresa. ¿Entiendes? Entonces, debo de contratar recursos humanos de calidad adecuada de acuerdo a sus responsabilidades, pasándolo por ese sedazo. Pruebas de preparación, muy bien, la pasaste, pero la psicométrica te quemaste, entonces no te contrato. Ya saben. Hay más elementos. Yo le voy a mostrar un documento donde hay más características, pero, por ejemplo, otra característica es que todo el personal que trabaje poniéndole la mano al efectivo, que es el activo más peligroso, es el efectivo porque no tiene titularidad. Tú pones $1 millón de pesos ahí en 200,000 por 5 en 1 millón. Tú vas a poner ahí ¿cuántos fajos de 2,000 necesitamos? Déjenme ver, espérense, tengo que calcularlo. 1 millón entre 2,000 son, ¿cómo hace? 1 millón de pesos entre necesito 500 billetes. Eso vienen siendo 5 fajos de lo que tienen en los bancos, de 100. Y eso cabe en 2 bolsillos. 1 millón de pesos cabe en 2 bolsillos, si tienen los bolsillos anchos.
Entonces, el activo más peligroso es el efectivo. Entonces, todo aquel que tenga contacto con el efectivo en la empresa, yo le pongo un seguro de fidelidad, que ellos no lo saben. Ese seguro está a nombre de la empresa por si cualquiera de nosotros que tenemos contacto con el efectivo nos desaparecemos. Ahora, ese seguro va a pagar nada más si hay una denuncia en la policía. ¿Oyeron? Para recuperar ese efectivo. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para cuidar los activos de la empresa y para cuidar el activo más peligroso, que se llama efectivo. El control interno lo vamos a clasificar o se clasifica en dos grandes grupos, control administrativo y control contable. Entonces, el control administrativo más bien tiene que ver con el manejo de la administración del negocio, cómo vamos a contratar el personal, cómo debe ir vestido, cómo vamos a dar las vacaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el horario de trabajo y todo lo demás? ¿Cuántas faltas tú puedes cometer antes de que te demos una sanción? Todo eso está aquí dentro del control administrativo. Ahora, el control contable, que es lo que me enfoco yo más como auditora, comprende el plan de organización y métodos y procedimientos relacionados directamente con la salvaguardia de los activos de la empresa. Salvaguardia es cuidar de los activos. Y con la confianza de los registros financieros. Es el control contable y el otro es control administrativo. Ustedes se van a enfocar en el control administrativo, en su vida laboral. Y los contadores nos enfocamos en este control contable. Ok, aquí está lo que yo le estaba hablando. Los principios de control interno generales deben fijarse claramente las responsabilidades. Hay que decirle a cada quien cuál es su responsabilidad y a quién le debe responder. La contabilidad, el que tiene acceso a los registros de contabilidad digitales o físicos, no puede estar relacionado con las operaciones del negocio. Por ejemplo, la encargada de caja, que es la que cuadra las cajas, cuenta el dinero, prepara los depósitos y lo guarda en la bóveda, no puede tener acceso a la contabilidad porque ella es operacional. El que trabaja en el inventario, cuidando el inventario, no puede tener acceso a la contabilidad porque él puede sacar cosas para uso personal y darle de baja en la contabilidad y nadie se da cuenta o se dará cuenta después de mucho tiempo. Entonces, la contabilidad debe de separarse de las operaciones totalmente. También deben utilizarse toda prueba existente para comprobar la exactitud, como buenas máquinas sumadoras, máquinas registradoras, buenas computadoras, ¿verdad? Cajas de seguridad, etcétera, etcétera. Ninguna persona individual debe tener a cargo completamente una transacción comercial. Yo no puedo vender, cobrar, llenar el depósito, recibir el depósito sellado por el banco, ir a la contabilidad y hacer el asiento, porque ahí yo tengo control entero de una transacción. Y yo misma puedo hacer el fraude solito. Mientras que si yo separo esa transacción en 2 o 3 cabezas, esas 3 o 2 cabezas te tendrías que poner de acuerdo. Y puede que uno diga, no, yo no hago eso. Conmigo no cuente, ¿verdad? Y eso es una alerta. También debo seleccionar y entrenar cuidadosamente el personal que es contratado por la empresa. Si es posible, debemos derrotar los empleados, no dejarlo toda la vida en un mismo puesto, y es obligatorio darle vacaciones a todo el mundo y que alguien lo cubra. Las instrucciones deben estar por escrito en un puesto, eso se llama inducción al puesto. Los empleados que trabajan con dinero deben tener un seguro adicional que se llama póliza de confianza. No debo exagerar la ventaja de proteger los activos para no poner lenta a la empresa, pero tampoco puedo ser muy permisivo. Hay que buscar un balance. También debo cuadrar siempre las cuentas controles con las cuentas de detalle, eso ya más bien contable. Y debo de darle las herramientas a todo el mundo como equipos mecánicos, automáticos y electrónicos para que verifiquen la certeza de todo lo que registran. Porque yo puedo pedir mucho control interno, pero si yo no le doy la herramienta, ¿qué podemos hacer?
¿Entiendes? Eso debe... Mira, profe, no te habla de eso. A mí me está pasando algo parecido en el trabajo. Ujú, Por ejemplo, yo tengo 25 personas a cargo. Yo tengo muchos departamentos. claro, Entonces, yo le hago eso cuando ellos intentan, entre ellos mismos, o sea, entre los mismos empleados, porque ujú, hay algunos que se tiran y claro, se sacan los trapitos al sol. ¿Qué yo hago con ellos? Que yo le digo a ellos, mira, para yo poder exigirle a un empleado, yo tengo que darle. Si no le doy, para que ellos puedan hacer su trabajo como les exijo. Me correcto. estaba pasando algo también con la persona de limpieza, que ella me decía, mira, Junior, yo necesitaba, ejemplo, 5 paquetes de vasos. Digo yo, ¿de dónde tú deduciste? ¿Dónde sacaste que tú sacas 5 paquetes de vasos? Tienes que saber cuánto tú consumes semanal, entonces tú haces lo extrapola, ya tú sabes cuánto tú consumes al mes. Claro, Entonces, lo que decía, yo controlo primero y verifico dónde salen mis números para yo poder seguir. claro que sí. Eso hace un buen gerente. También hay que tener control de los empleados. Miren, lo primero que debemos hacer es quitarle los celulares. Estoy de acuerdo. No permito celular en mi empresa. Si tengo que tumbar el internet, lo tumbo. Le digo a todos mis empleados que si pasa una emergencia en su casa, que llamen a la recepcionista y la recepcionista pase el mensaje. Si no te gustan mis reglas, no trabaje conmigo. El tiempo precioso que pierden los empleados con los teléfonos, eso mete miedo. Entonces se quieren poner bravos con los supervisores, con los dueños de la empresa, que son unos negrarios, unos abusadores. Oye, tú mira tus redes en tu hora, en tu tiempo libre. Yo no te pago a ti por hora para que tú mires las redes y subas fotos en Instagram ni nada de eso. Otra cosa, cuando yo trabajo con mucha materia prima, la otra regla, todo el que tiene carro tiene que abrir el baúl antes de salir. Y si lo que vende es cosas pequeñas, las mujeres tienen que abrir la cartera. Si no, vaya sin cartera. Eso en una zona franca que yo le estoy diciendo. Usted no le gusta esa regla porque usted no es ladrona, no trabaje conmigo. Entonces, cuando el empleado ve esa normativa, se alinea o se va. Entonces, hay gente que hay que dejarla ir. Porque una cabecita caliente daña toda la manada de empleados. Una gente contestativa, malcriada, que hace lo que le da la gana, hay que sacarlo. Aunque sea mi hija, o mi primo, o el hijo de mi esposo, lo tengo que sacar. Y usted no puede ser tan ciego que no se dé cuenta quién es el problema. Cuando un empleado vaya a contarle algo a usted, llame al otro de quien le está hablando y enfréntelo. Mira, fulano está diciendo esto de ti. Inmediatamente alguien me viene a mí y me dice, yo no quiero que se lo digan a nadie. Digo, pues no me lo diga a mí. Si no se lo puedo decir a alguien, no me lo diga a mí. Yo no soy la persona para guardarte ese secreto. Si es de la empresa, yo estoy diciendo que tengo amigas que guardamos los secretos. Claro que sí. Pero en un trabajo de que no se lo diga a nadie, no me lo diga. Así era que yo trabajaba y duré 20 años trabajando en un puesto y 10 siendo auditora de un puesto político. Pero yo no me lo gané por política, yo me lo gané por concurso. Y cuando yo entré ahí, ay. Como no era del partido, ya ustedes saben lo que me esperaba a mí ahí. Pero me quedé ahí y salí cuando yo salí para la UAS, que dije, no voy a trabajar más, voy a hacer lo que me gusta. Pero no es fácil, no es fácil. Bueno, ¿cómo tú evalúas el control interno? Nosotros como auditores tenemos 3 procedimientos para evaluar el control interno de la empresa que vamos a auditar mediante un cuestionario, un flujograma o método gráfico o una narración de lo que hace cada quien. El cuestionario lo dice todo, es una serie de preguntas dirigida a un área específica en donde la respuesta casi siempre es sí, no o no aplica.
Generalmente cuando me dicen que no, es una debilidad del control interno. Cuando me responden que sí, es una fortaleza. O sea, ya yo lo tengo diseñado así. Le voy a enseñar en la próxima clase algunos cuestionarios. El flujograma o método gráfico es que Junior Martínez me dice a mí todo lo que él hace y el procedimiento. Entonces yo hago una serie de gráficas describiendo su puesto. Y el método de narración es que su Heidi, que es encargada de compra, me dice cómo ella, qué metodología ella tiene implementada para hacer las compras. Primero recibo la requisición de materiales. Luego hago 3 cotizaciones con varios proveedores. Luego con esas 3 cotizaciones se analizan para escoger la mejor opción. Con esa cotización hacemos una orden de compra. Ella me está diciendo todo eso. Y yo lo voy anotando. Eso es una narración. Si lo que me dice su Heidi yo lo hago en gráfico, entonces es un método gráfico o flujograma. Si yo le hago una serie de preguntas puntuales a su Heidi, ella me dice sí, no o no aplica, entonces yo me hago el juicio de cuál es el control interno del departamento de compra. Entonces, el control es una función administrativa. La aplicación de los controles en las organizaciones busca atender 2 finalidades: corregir fallas o errores que existen y prevenir nuevas fallas. Para que el control sea efectivo, debe desarrollarse como una unidad y aplicarse todo el tiempo. Para eso están los auditores internos, para darle seguimiento a que el control aplicado no se decaiga, porque con el tiempo los humanos todos nos relajamos, bajamos la guardia. ¿Entienden? Entonces, ahí entra el auditor. Espérate. Esto hay que hacerlo así. No, porque ya yo confío en fulana. No. Es así que va. ¿Verdad? El control se apoya en la comprobación, fiscalización, eso es, y la inspección de las variables organizativas para descubrir desviaciones reales o potenciales. Eso es como un resumen. Pero ustedes tienen un excelente material en la plataforma, que es la unidad de una enciclopedia que habla del control. Pero yo quiero decirle esto también, que yo le dije ahorita, que el activo más peligroso que ustedes se van a topar en su vida laboral es ese señor que está ahí, el efectivo. Entonces yo le voy a mandar esta presentación. Yo aquí solamente se lo voy a mencionar para que ustedes como administradores abran el ojo con ese peligroso activo, el más peligroso y el más llamativo, ¿verdad? Para que no fracasen en su vida profesional. El efectivo. Los contadores definen el efectivo como el dinero depositado en bancos, en caja, o en caja chica o en caja general. Este renglón de efectivo incluye monedas, billetes, cheques viajeros, vouchers de tarjeta de crédito, etc. ¿Cuál es el objetivo de ustedes en cuanto al control interno del efectivo? Evitar robo y fraude. Promover el manejo eficiente del efectivo. Mantener una contabilidad exacta del efectivo. Anticiparse a las necesidades que tenga la empresa en el futuro para ver cuándo tendríamos que buscar un préstamo. Por eso dice anticiparse a la necesidad de endeudamiento de la empresa. Y mantener los saldos de efectivo adecuados para enfrentar mis compromisos a corto plazo. ¿Qué es el control interno? Es una responsabilidad fundamental de ustedes.
los administradores de una empresa. También nos sirve el administrador para una responsabilidad fundamental de un administrador de una empresa, que es controlar las operaciones. Los propietarios fijan sus metas, controlan a los gerentes para que dirijan todo lo que hay que hacer para reclutar empleados para llevar a cabo los planes del negocio. Es un plan organizacional que ustedes van a implementar como futuros profesionales. ¿Qué es el control interno? Son los métodos y procedimientos adoptados por un negocio para controlar sus operaciones concernientes a estos puntos. Cuidar los activos. Fomentar el acatamiento de los empleados a las políticas del negocio. Promover la eficacia operativa y tener control para registros contables precisos y confiables. ¿Cuáles son los componentes del control interno? Supervisión, que lo va a hacer el auditor interno, un buen sistema de información, establecer procedimientos de control, evaluar el control de riesgo, la evaluación del riesgo y evaluar el ambiente de control. Es más o menos un coso dominicano ahí. Un coso dominicano, ¿verdad? Las compañías contratan a los auditores externos y tienen internos para que vigilen los controles implementados. Los auditores internos son empleados de la empresa quienes aseguran que los trabajadores de las empresas sigan las políticas del negocio y que las operaciones se realicen con eficacia. Mientras que los auditores externos evalúan los controles financieros para asegurarse de que estos estados se presenten de acuerdo a las NIF. ¿Qué quiere decir NIF? Normas internacionales de información financiera. NIF. ¿Ok? El sistema de información es fundamental. Los que toman decisiones en la empresa, como son los dueños, los gerentes y administradores, necesitan una información precisa para dar seguimiento a los activos, medir las utilidades y las pérdidas. Si no tengo un buen sistema de información, no puedo tomar decisiones adecuadas. ¿Ok? Entonces, dice aquí también, todo eso antes de empezar a hablar del efectivo. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Las compañías deben identificar sus riesgos. Los procedimientos de auditoría aplicados para obtener conocimiento de una entidad y su entorno, incluido el control interno, con el objetivo de identificar los riesgos de incorrecciones materiales debidas a fraude o errores. Un sistema efectivo de control interno, ya vimos eso en la presentación, debemos tener personal competente, confiable, competente y ético. Los activos deben estar asegurados. O sea, todos los activos de una empresa deben tener una póliza de seguro contra incendio, contra robo, contra terremoto o cualquier desastre natural. Y los empleados deben tener seguros de confianza. Debo asignar responsabilidades, debo decir qué debe hacer cada quien, debida autorización, debo separar las tareas, separar las operaciones de la contabilidad, separar el que cuida un activo de la contabilidad. Todo eso lo vimos más o menos ahorita. Debemos separar la autorización de transacciones de la custodia del activo. O sea, si tú trabajas en inventario, cuidando la materia prima, tú no puedes autorizar transacciones, ¿verdad? Separar tareas para que un empleado no haga el ciclo completo de una operación y debo distribuir responsabilidades. Y deben ser por escrito, todo por escrito. Gerentes, acostúmbrense a hacerlo todo por escrito. ¿Cuáles son las limitaciones? Que somos humanos los que lo implementamos y lo vigilamos, ¿verdad? Y entonces,
un empleado astuto e inteligente que ve las medidas implementadas puede buscar la contra. Decir, bueno, si me voy por aquí no se van a dar cuenta porque ellos no vigilan eso. ¿Entienden? Etcétera, etcétera. Otra limitación es que dos o tres empleados se pongan de acuerdo para hacer un fraude. Y a veces, mientras más estricto el control interno, más costoso y más tiempo va a llevar a la empresa a implementarlo y darle seguimiento. Tiene desventaja. Cuando vamos a cuidar el efectivo, la regla A1 es abrir una cuenta corriente. Esa es la regla A1. Y la regla A2 es crear un fondo de caja chica. Si usted como administrador no hace eso, está quemado. Quemadito. Ok, el efectivo es el activo de mayor liquidez. El efectivo o dinero es fácil de ocultar, de mover y relativamente fácil de robar. Poner el efectivo en una cuenta bancaria ayuda a controlar el dinero porque los bancos tienen prácticas establecidas para cuidar el dinero de sus clientes. Entonces, esa cuenta bancaria tiene que ser corriente, en donde podamos depositar, pero para sacar tiene que ser a través de cheques. Para usted sacar dinero o transferencia, usted tiene que tener una tarjeta de firma de los que están autorizados para sacar dinero. Debo tener fichas de depósito, o sea, los depósitos, los formularios de depósito. Debo tener cheques que les recomiendo que sean prenumerados y con copia. Voy a recibir todos los meses estado bancario y debo conciliar lo que dice el banco con lo que dicen mis libros. Eso se llama conciliación bancaria. Con todo estos mecanismos, cuido el efectivo. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos que generan diferencia entre lo que dice el banco que yo tengo y lo que dice el libro de la empresa? Depósitos en tránsito. Es, por ejemplo, depósito que yo hago en el banco, generalmente el último día del mes, el 31 de marzo, deposito 100,000 pesos, pero el banco cerró a las 2 de la tarde, yo deposité a las 4, depositó para hacer el estado, cerró para hacer los estados. Entonces, cuando manden el estado de marzo, ese depósito no va a llegar y va a estar en tránsito para mi libro. Cheques en tránsito, vamos a suponer que Anthony Emanuel le dio un cheque de $500,000 a Jordelis para comprar una camioneta y Jordelis lo guardó para el 15 de abril que va a pagar la nómina. Se lo dimos hoy. Cuando llegue el estado de cuenta de marzo, Anthony ya lo ha rebajado de sus libros, pero el banco no lo ha pagado. Entonces eso se llama cheques en tránsito. El banco puede fungir como un gestor de cobro. Si yo le doy un documento de Junior al banco mío y el banco se encarga de cobrármelo a través de su departamento legal, entonces cuando él lo cobra, el banco me cobra una comisión, pero yo me liberé de ese problema, de caerle atrás a Junior. El banco le va a caer atrás. Transferencia electrónica de fondos. Ya ustedes saben que la mayoría de gente se paga electrónicamente. Y entonces, cargos bancarios, que son lo que me cobra el banco por manejarme mi cuenta, e intereses sobre los saldos de mi cuenta de cheque. Todo eso son situaciones que cuando llegue el estado de banco y yo lo veo con mi libro, no da igual. Entonces, yo me encargo como contadora de conciliar el banco, conciliar el estado de cuenta. Hay cheques devueltos, cheques cobrados y depositados que el banco devuelve por razones de mala firma, mala fecha, no hay fondo, etcétera, etcétera. A veces yo mando a hacer los cheques en el banco y me cobran un buen dinero por hacerme esos cheques y me lo debita de mi cuenta y yo no sé cuando llegue el estado que me doy cuenta. Y errores, tanto lo puede cometer el banco como la empresa. Esos son motivos por qué el saldo del banco no cuadra con el libro. Entonces, esta parte ya ahí es muy de contabilidad. Entonces,
yo ahí nada más le voy a decir que conciliación bancaria es poner de acuerdo el saldo del banco con el saldo de los libros. Pero no es en esta materia que usted tiene que aprender a conciliar los bancos. Ok, ya eso no va aquí. Entonces, los propietarios y administradores utilizan la conciliación bancaria para ver si lo que dice el banco y dicen mis libros está correcto. El control interno del efectivo garantiza que todo lo que recibe, el efectivo que recibe la empresa, se deposite en el banco, en la cuenta, y que los registros contables de esta compañía sean correctos. Entonces, ahí está lo mismo que hablamos de las cualidades que debe tener el personal, separar funciones, todo lo que vimos previamente. Controles internos de la entrada de efectivo. Lo primero que debemos de tener es, como le dije, una cuenta corriente y una caja chica. Y además de eso, debo tener una caja registradora, en donde todo lo que entre quede registrado en esa caja y al final del día se le cuadre ese cajero a ver si hay diferencia o no hay diferencia. Ahí está lo que debe de hacerse para controlar las entradas de efectivo en la caja. Es el mostrador. Ahí están los cobros, cómo se controlan. ¿Cómo controlamos la salida del efectivo? Que todo se haga a través de la cuenta corriente, a través de cheque o transferencias electrónicas. Y que cuando se vaya a hacer un pago menor sea hecho a través de la caja chica. Caja chica es un fondo que yo tengo en la empresa para gastos menores. Creo que lo tengo por aquí. Mírenlo ahí. Controles de pago por la caja chica. Designar un empleado que administre este fondo. Tener un importe de efectivo específico en el fondo. La caja chica es de 20,000 pesos. Darle la instrucción a ese custodio de que todo lo que vaya a salir de ahí debe ser a través de un comprobante prenumerado y con una factura con valor fiscal. Y darle la instrucción a ese empleado que tiene el fondo de que cuando gaste el 60% debe de reponer ese fondo. Eso es en base en cuanto a los pagos menores. Entonces estos asientos no tienen que leerlo. ¿Verdad? Entonces yo quiero que ustedes verifiquen todo lo que tiene que ver con esta presentación. ¿Oyeron? Para que aprendan. Aquí hay muchas cosas de contabilidad que a ustedes no les va a competir en su vida profesional. Pero lo que yo más o menos le he hablado del control del efectivo, porque es el activo más peligroso, yo quiero que ustedes le pongan una atención especial. Le voy a mandar también, ahora mismo no, porque no lo tengo a mano, cómo cuando yo hago las auditorías a las empresas, cómo yo evalúo el control interno del efectivo, de la cuenta por cobrar y del inventario. ¿Oyeron? Yo se lo voy a mandar. Porque eso me va a dar a mí la seguridad de que cuando ustedes lo van a evaluar, le van a hacer una auditoría, ustedes sepan más o menos qué usted debe de contestar. Siempre la verdad, pero para que le vaya bien en esa evaluación preliminar, más o menos yo le voy a decir qué es lo que yo pregunto. Y si no lo hace la empresa, lo que voy a decir, mira, nosotros no estamos haciendo eso ahora, pero lo vamos a implementar. Pónmelo en el reporte de debilidades, pero yo te aseguro que cuando tú vuelvas a auditarme, eso no va a pasar. Así mismo. Entonces, eso sería importante. Entonces, cuando ustedes vayan a la unidad, déjenme ver si es aquí que la tengo. En la unidad número 4, parece que no es ahí que la tengo. Vamos a cerrar aquí. En la unidad 4, usted va a buscar un documento que está en los libros, que se llama Recursos de Aprendizaje. Usted va a buscar esa unidad que dice Control Interno
Y esta unidad, más lo que hemos hablado hoy, le va a ayudar a llenar el segundo control de lectura, que se llama control interno, que está en la unidad número 4. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Entonces, el próximo martes, que es Semana Santa, no vamos a tener clase, pero yo sí le voy a mandar un video del tema siguiente para que ustedes lo vayan viendo, que se llama evidencia. Luego de la evidencia, vamos a hablar de los papeles de trabajo y para finales de abril vamos a tener nuestro segundo parcial de 4 temas: planeación, control interno, la evidencia y papeles de trabajo. Y cuando nos examinemos de segundo parcial, hemos terminado la asignatura. Así que póngase la pila. Maestra, muy rápido, yo siento eso. Así mismo, mi amor. Yo pretendo terminar para finales de abril. Así que vamos a poner todo de nuestra parte para que terminemos esto. Porque, como ustedes sabrán, hay poca práctica, pero sí una teoría profunda. Así que yo los estaré viendo dentro de 15 días, si Dios lo permite. Vayan avanzando con todo lo que tienen que hacer de la unidad número 4. Pues está bien, maestra, gracias. Que pasen buenas noches. Igual usted, feliz Muy buenas noches. Le mando esta grabación de una vez y la presentación del control interno del efectivo. Ok, Ok, buenas noches. feliz noche, maestra. Bueno.